permite darte cuenta de qué realmente quieres, qué realmente quieres en tu vida, qué estás buscando, qué has hecho durante los últimos años en la facultad. Y por más que suene romántico, el curso te incentiva a cambiar el mundo. Entonces, es algo bastante innovador y distinto a lo que recibes en todos los cursos que tienes en la facultad. Bueno, yo creo que el curso fue fundamental en mi formación. Me interesaron muchísimo los contenidos del curso porque me parecía muy apasionante el poder conocer cuál es la conducta que se espera de un abogado, cuáles son los valores que están en juego cuando tiene un conflicto ético. Yo estoy convencido que los abogados requerimos actuar bajo ciertos valores para ser exitosos. Y uno de ellos es la diligencia. El curso te permite o te da oportunidades para que desarrolles ese valor, la diligencia y la curiosidad que debe caracterizar a todo abogado, desde el trabajo que tienes que hacer para el curso hasta cómo te prepares para el examen 360. Entonces, me parece que esa diligencia que empiezas a formar desde aulas te puede caracterizar como profesional más adelante. Un espacio de reflexión sobre mis prácticas profesionales, sobre cómo me estaba relacionando con el derecho en ese momento y sobre cómo iba a ser abogado una vez que saliera de la facultad. Es un espacio de reflexión que no lo había encontrado hasta ese momento en la facultad, pese a que ya lleva varios ciclos ahí. De hecho, es un curso distinto dentro de la facultad que te ayuda a reflexionar bastante sobre cómo es que están vistos los abogados dentro de nuestra sociedad y te ayuda a poder identificar qué tipo de abogado quieres ser, qué imagen quieres proyectar, qué cosas o qué expectativas tienes tú como abogado futuro. Y creo que eso es muy importante en la universidad, tomando en cuenta que a veces tú quieres ser en el futuro un muy buen abogado, pero también tienes que trazarte el camino de cómo quieres serlo y cómo vas a llegar a serlo. El curso me parece que te da una oportunidad en la carrera para ver tu profesión no solamente desde las áreas comunes del derecho, como civil, penal, administrativo, sino te permite ver tu carrera desde una óptica diferente y analizar el ejercicio mismo de la profesión. Además, me parece que también te permite hacer un alto en tu carrera y analizar quién eres, qué quieres hacer con tu carrera y conjugando estas dos preguntas, qué tipo de ejercicio de la profesión quieres tener. Para mí el curso me significó una gran oportunidad para conocer el día a día de los abogados, para tener herramientas para enfrentar todos los conflictos de intereses, todas las situaciones que involucren el código de conducta del abogado. El curso lo que aportó para mí fue justamente evidenciar que éxito y ética no son dos conceptos que están disociados. Todo lo contrario, están unidos y son necesarios el uno y el otro. Me ha permitido identificar conflictos y determinar quién es el cliente, porque muchas veces los clientes peruanos necesitan, o por el hecho de que ya tienen operaciones en el extranjero, necesitan una consulta externa. Y cuando el estudio peruano se comunica con el estudio extranjero, a veces, ¿quién es el cliente? ¿El estudio peruano o tu cliente? Es bastante complicado determinar cuáles son los deberes que tiene el estudio extranjero, el tema de la confidencialidad y todos esos temas. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué pasa si te contrata una empresa para que la asesores legalmente? ¿Quién es tu cliente? ¿El gerente legal que te llamó? ¿El gerente general de la empresa? ¿Los directores de la empresa? ¿Los accionistas? ¿Qué pasa cuando un abogado patrocina a un menor de edad? ¿Quién es el cliente? ¿Hacia quién se debe el abogado? ¿Hacia los familiares que los contrataron? ¿A sus tutores? ¿O al propio menor de edad? Otro caso también podría ser cuando una empresa, el empleador, contrata a un abogado para que patrocine a su trabajador en un proceso en el cual esté inmerso. ¿Quién es el cliente acá? ¿El empleador que paga la factura del abogado? ¿El trabajador mismo? Todos estos temas serán abordados en la siguiente unidad, para lo cual es importante que se revisen los materiales de enseñanza pertinentes.
saber cuándo decir no a un patrocinio, cómo retirarte también del patrocinio, teniendo en cuenta el interés del cliente. Entonces, si bien son temas que muchos dicen, pucha, eso lo manejo del día a día y con la práctica, en realidad el hecho de leer un poco sobre esos temas, estar en el curso, escuchar las experiencias de los profesores, permite tener un bagaje mucho más amplio a la hora de manejar todos esos temas en tu vida profesional. El abogado puede contratar con cualquier cliente si es que existe algún límite para que el abogado pueda contratar. ¿Cómo entra a tallar el derecho de la defensa del cliente en esta contratación? Si es que el hecho de que el abogado defienda a criminales, asesinos o a personas que tienen ideas políticas extremistas, ¿eso significa que este abogado comulgue con esas ideas? ¿Qué pasa cuando yo soy un abogado y mi empleador me pide que revele información que está protegida bajo el secreto profesional? ¿Qué pasa si yo soy un abogado interno, un abogado de empresa, con una relación laboral y mi empleador me pide tomar casos que yo no los puedo tomar porque considero que estoy ante un conflicto de intereses? ¿Puedo rechazar, puedo desobedecer esta orden de mi empleador? ¿Puedo activar mi derecho de resistencia o tengo que acatar la orden de mi empleador en virtud de mi contrato laboral? La responsabilidad social nos invita a tomar una postura y a poder resolver los problemas que actualmente existen en nuestra sociedad, en nuestro país. Y considerando que el derecho puede ser una herramienta para poder mejorar todos estos problemas desde un aspecto, ¿cuál podría ser el rol o la finalidad que realiza el abogado y los estudiantes de derecho para poder resolver estos problemas que como sociedad todavía no resolvemos? ¿Será que el abogado únicamente se debe a su cliente o será que el abogado puede hacer un poco más por la sociedad? ¿Qué pasa con la falta de conocimiento que tenemos o que tienen algunas personas sobre sus derechos? ¿Es que el abogado podría hacer algo para que esas personas puedan ejercer sus derechos de una manera más plena? ¿Solo los abogados? ¿También los estudiantes de derecho se pueden ver involucrados en esta acción? Los reglamentos, las leyes. ¿Es solamente el deber del Estado realizar reglamentos, realizar deberes, inmiscuirse en la tarea legislativa? ¿O tal vez los abogados podrían protagonizar reglamentos y leyes en casos específicos? ¿Debe existir un mayor estándar para el abogado en el ejercicio de su profesión? ¿En qué se diferencia nuestra profesión de las demás profesiones y por qué al abogado se le puede exigir un mayor estándar? Algunas personas consideran de que la abogacía es una profesión más, igual a cualquier otra, pero si es que uno comprende que el abogado es un garante del Estado constitucional de derecho, estas preguntas caen por su propio peso. Más allá de buscar que los abogados tengan una mejor imagen o que buscar la dignidad de la profesión, o sea, son cosas que sí efectivamente buscan la ética y responsabilidad profesional, es lo que se busca. Creo que es un mecanismo de protección también para el abogado respecto a posibles demandas de responsabilidad civil, multas ante Indecopi y estar inmerso dentro de un procedimiento disciplinario que de todas maneras mella tu marca profesional o la forma en cómo has venido realizando tu profesión. Algo que fue muy interesante tanto en las ONGs donde estuve, en el estudio de abogados y en la empresa privada, es que creo que muchos dan por sentado el tema de la ética profesional. Uno piensa que si una persona es honesta, digamos, intrínsecamente honesta, no va a tener problemas al momento de desarrollarse como abogado. O sea, si yo soy una buena persona, ergo mi desarrollo profesional también va a ser bueno. Pero creo que esa es una visión muy peligrosa. Creo que hay una serie de competencias y herramientas que todo abogado necesita y que no las tienes necesariamente por haber estudiado Derecho o por ser una buena persona, sino que requieres necesariamente el llevar un curso de ética y responsabilidad profesional como el que tuve la suerte de llevar en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. En tu
familia te pueden enseñar a ser ético o a tener determinada moral, tu religión también te puede enseñar lo mismo. Sin embargo, cómo ejercer la profesión como abogado, qué le corresponde o qué no le corresponde a un abogado, cuál es la misión que cumple dentro de la sociedad y cuáles son los deberes para con el cliente que tiene, eso no es algo que entres a la facultad y sepas cabalmente, ni que puedas salir de la facultad y tener seguridad de saber cuáles son las respuestas a esas preguntas sin que puedas pasar previamente por un curso de ética que te explique cómo es que es el más adecuado ejercicio de nuestra profesión. Para empezar, el tema de honorarios, creo que el curso aporta algo bastante importante respecto al Código de Ética del Colegio de Abogados de 1997, que, como todos saben, pone tarifas topes y algunas tarifas mínimas para el cobro de los honorarios. Por un lado, nosotros podríamos cobrar lo que vale nuestro trabajo, si es que las circunstancias lo permite, 2.000, 3.000, 4.000, eso no interesa, el que va a determinar el precio van a ser las partes, tanto el cliente como el abogado. Y en el tema de tarifas mínimas, pues los abogados jóvenes o abogados que quieren darse a conocer tendrían que estar limitados a tener una tarifa mínima. No, de repente lo quieren hacer de manera gratuita, de repente quieren tener honorarios súper bajos para poder ingresar a un mercado tan competitivo. Si bien es cierto que esto inicia dentro de una relación profesional y que se tiene que tener deberes de protección, de cuidado respecto al cliente, que están de todas maneras inmersos en el Código Civil, que se pueden entender de ahí, eso es un refuerzo, digamos, a lo que ya deberíamos conocer. Cuáles son las formas en cómo se debe proteger los bienes del cliente, que por ejemplo tienen que estar en custodia, estar en custodia, tienen que estar protegidos, tienen que entregarse al finalizar el patrocinio. Y si bien muchos abogados no lo toman en cuenta, en realidad es bastante importante, porque si no tomas las precauciones puedes terminar perjudicando el interés del cliente, que es una de las bases de la relación abogado-cliente. Como modo de comentario, hay diversas posturas, ¿no? Las que dicen que no se puede renunciar en ningún momento, salvo algunas excepciones, y la otra postura liberal que dice que no, que en realidad el abogado puede zafarse, por así decirlo, del patrocinio sin expresión de causa. No existe, creo, una postura correcta o incorrecta, sino que eso va a depender de lo que puedan leer y escuchar en el curso para poder tener una opinión. Si bien, como saben, el derecho es una profesión de argumentos, y ustedes, si es que van a la hora del momento de leer y entender el curso, van a poder dar los mejores argumentos dependiendo de cada una de las dos posturas. Valores como honestidad, probidad, lealtad y veracidad claramente están asociados con un abogado ético. Sin embargo, ¿dónde está el valor de la excelencia? El valor de la excelencia tiene relación con la ética y responsabilidad profesional del abogado. El valor de la excelencia es un componente necesario dentro del perfil de un abogado ético en nuestra sociedad. Todas estas interrogantes serán absueltas en la siguiente unidad, y definitivamente para poder interiorizar estos dilemas que hemos planteado es necesario que se revisen los materiales de enseñanza pertinentes. Es muy usual, yo trabajo en un centro de arbitraje, que los árbitros tengan que declarar información relevante para las partes que puedan poner en duda su independencia. Entonces, nosotros como centro de arbitraje siempre tratamos de que los árbitros declaren justamente aquellas relaciones que podrían ser importantes revelar a las partes. Entonces, ver cuándo en verdad existe un conflicto de intereses que te lleve a la necesidad de informar alguna vinculación, y cuándo no, cuando en estricto no existe un conflicto de intereses, que no tengas que dar esa información a las partes porque es información que finalmente perturba el proceso. ¿Cómo sabes que puedes contratar un cliente? ¿Qué pasa si te llegan al mismo tiempo el cliente que demanda y el demandado?
y el que va a ser demandado dice, no hay problema, ustedes los pueden contratar con los dos porque yo me voy a desistir. Entonces, la pregunta es, ¿en verdad, como estudio, podríamos contratar con las dos partes? Con el demandado y con el demandante, por más que una parte se desista. La utilidad que te permite dar, o sea, que te permite este curso con respecto a estos temas es que tú llegas a poder identificarlos con una gran facilidad, a diferencia de otras generaciones que inclusive pueden ser socios o abogados del estudio que se les dificulta bastante identificarlos. Y ahora, al poder identificar estos temas con antelación, te permite salvar contingencias futuras entre los clientes, ¿no? y así tener un mejor desenvolvimiento profesional. ¿Puede un abogado asesorar a comprador y vendedor en una misma transacción? ¿Puede un abogado asesorar primero un demandante y luego un demandado en el mismo proceso? ¿Puede un abogado asesorar a todas las partes de una sucesión intestada? ¿O puede un abogado asesorar a todos los acreedores dentro de un procedimiento concursal? ¿Habría algún problema si es que las partes involucradas están de acuerdo con que el mismo abogado asesore a todas ellas? Todas estas interrogantes serán absueltas en la siguiente unidad de conflictos de intereses, para lo cual es importante que se revisen los materiales de lectura pertinentes. Presentar ese tema contándoles un caso que me pasó la semana pasada. Llegó un usuario que tiene una controversia con una compañía prestadora de salud por una presunta mala praxis. Entonces, cuando él reclamó ante la compañía, convinieron en que se pida un informe médico a una sociedad médica científica de acá. Entonces, el señor sabe que la sociedad remitió el informe, pero él no tiene una copia. Entonces, ya en el arbitraje, cuando acudió al centro con su abogado, conversamos sobre la posibilidad de que la demandada presente este medio de prueba, que es importante para ellos. Ellos saben que se hizo ese informe médico, se trabajó y que ellos tienen ese informe médico. Entonces, convenimos en una reunión de orientación que el deber de veracidad del abogado puede obligarlo a presentar la información que es relevante para el proceso, aun cuando sea contraproducente para su cliente. Cuando uno trabaja en el sector público, en especial en el gobierno local, que es un nivel de gobierno muy cercano al ciudadano, tú tienes que proyectar confianza a los ciudadanos para que vean en ti a un interlocutor válido y que vean a alguien con quien relacionarse. Entonces, en esos temas, la apariencia de vida termina siendo fundamental. No basta con ser una persona honesta, digamos, que realice bien su trabajo, sino que tienes que también proyectar esa imagen. Y es a raíz de ese punto que creo todos los demás contenidos del curso también salen a relucir, ¿no? Evitando conflictos de intereses y teniendo un desarrollo profesional adecuado. Entonces yo creo que para cualquier persona que busca justamente mantener ese vínculo de confianza desde el sector público, que suele ser un sector muy criticado, visto de manera, digamos, distante por muchos ciudadanos, los contenidos del curso me fueron indispensables. Para quienes somos abogados y nos gusta que las normas tengan dientes, sean exigibles y no queden en letra muerta, es un tema muy importante porque te lleva a conocer cómo es que un abogado puede ser disciplinado, cómo puede ser sancionado, qué principios se respetan, si es que él puede presentar la denuncia afectada o cualquier persona, entonces, o cuáles son las diferencias frente a una sanción que impone el Indescopy al abogado o frente a la sanción que le establece el juez. Entonces, todos estos temas se analizan en el proceso disciplinario y me parecen también muy importantes. Hice mi tesis sustentando que el único rol del Colegio de Abogados que justifica que estemos obligados a colegiarnos está vinculado justamente con la ética profesional. ¿Qué pasa si la contraparte nos demanda? ¿Qué pasa si nos enfrentamos en un litigio contra un abogado faltoso, malcriado? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Tenemos derecho de defensa? ¿Cómo maneja el Colegio de Abogados el procedimiento disciplinario? Para que sepas las respuestas,
tienes que revisar el material de lectura, prepara tus casos y encontrarás las respuestas. Creo que cuando uno habla de secreto profesional, inmediatamente piensa que tiene todas las respuestas, ¿no? Uno tiene que proteger el caso que está llevando a un cliente. Pero el tema es que ahí nos acaban las preguntas que uno tiene que hacerse respecto al secreto profesional. Inmediatamente salen preguntas más complicadas, que es, cuando hablas del caso del cliente, ¿a qué te refieres? El secreto profesional incluye todo, incluye la información sensible del caso, incluye el patrocinio mismo, no puedes siquiera revelar que estás viendo un caso para ese cliente, y de ahí las preguntas se complican. Imaginémonos que viendo ese caso te das cuenta que tienes información clave que si no revelas, la vida de una persona corre peligro. Pero por otro lado, si la revelas, información que te ha dado el cliente y que ha confiado en ti, vas a terminar perjudicando a ese cliente. ¿Qué haces en ese caso? Son ese tipo de preguntas que esta unidad del curso buscan responder y dar las herramientas para que las personas puedan lidiar con esas situaciones. El tema del secreto profesional creo que es importante en cuanto a la reserva sobre el trabajo que estás realizando. Por ejemplo, procedimientos disciplinarios dentro de la institución. A ver si es que hay o no hay responsabilidad sobre algún incumplimiento en el ejercicio de la profesión. Durante el procedimiento, el comité que está encargado de resolver el procedimiento, ver o no ver el tema de la responsabilidad, tiene que guardar total sigilo, total secreto de cómo se lleva a cabo el procedimiento, porque esa información es vital para el tema de la dignidad de la persona que está en juego, y también es importante porque durante el procedimiento no todo el mundo puede tener conocimiento de qué ocurre, sino solamente las partes que están interesadas. Eso puede tener repercusiones críticas en la carrera de cualquier persona. Es una traba para el abogado. El abogado puede revelar lo que quiera a otra persona, puede revelar la información del cliente a otra persona. ¿Qué pasa si el caso es un caso público, que está en la prensa? ¿Hasta dónde puedes hablar del caso? Y si enseñas en la universidad, ¿puedes hablar del caso también como un caso de estudio para tus alumnos? ¿Ustedes qué piensan? Si quieren saber si el secreto profesional es un derecho del abogado o del cliente, o es una garantía y a quienes les afecta, entonces revisen las lecturas para esta unidad y encuentren sus propias respuestas. Toda facultad de Derecho, y además por el mismo ímpetu de los estudiantes, siempre tenemos la idea de que un abogado tiene que usar todas las herramientas posibles y ser un abogado todoterreno para asegurar que nuestros clientes resulten ganadores. Pero ¿cuáles son los límites? ¿Hacia dónde debe llegar un abogado al momento de ejercer este patrocinio? ¿Tiene alguna obligación ética previa de intentar solucionar los problemas o los conflictos del cliente, o tiene que ser un abogado que vaya al litigio y que vaya, digamos, con todas las herramientas para despedazar al otro en un juicio? De ahí, en el juicio mismo, ¿cómo debe el abogado buscar las pruebas? ¿Puede comprar pruebas? Digamos, ¿la ética profesional nos permite que un abogado compre pruebas o no? Para resolver ese tipo de preguntas y poder estar preparados en todo lo que significa patrocinio debido, debemos revisar las lecturas y los casos que contienen esta unidad. Actualmente vivimos rodeados de publicidad. Tenemos publicidad en internet, televisión, radio, y la publicidad es bastante importante tanto para las personas que están brindando sus servicios y quieren vender sus bienes, como para los que buscan consumir esos productos y esos bienes. Pero en el caso de los abogados, cabría preguntarse si es que los servicios jurídicos pueden publicitarse de cualquier forma. Se puede publicitar como quien vende carros, como quien vende cerveza, como quien publicita una fiesta de fin de año. ¿Será que podemos tener límites? ¿Cuáles podrían ser esos límites dentro de la publicidad de los abogados? ¿Y cuál podría ser el fundamento para que tengamos límites? Porque en principio podríamos hacer publicidad sobre nuestro ejercicio profesional como mejor consideremos que se puede hacer. ¿Cómo responder como abogados al momento de
publicitarnos. Entregamos la tarjeta, no entregamos la tarjeta, le pedimos a alguien que hable bien de nuestros servicios, a quién, a nuestros amigos, contratamos a una persona especial para que lo haga, podemos poner en internet el nombre de nuestros clientes. Sería bueno que reflexionemos sobre estos temas, revisemos las lecturas y los casos. 360 me parece que es una oportunidad en la cual los alumnos van a tener que enfrentarse a una dinámica diferente de examen, en la que no solamente el profesor va a ser el que evalúe, sino principalmente van a ser tus compañeros de clase quienes te evalúen. Ahora, aquí puedes conjugar criterios de justicia, en qué tan bien impartes tú la justicia con tus compañeros y qué tan de manera leal tú te comportas en un examen de una dinámica diferente. Y además, qué tan bien preparado vas a un examen que tiene reglas diferentes que tú no conoces. El 370 te da la posibilidad de explorar cuáles son tus límites, cuánta seguridad tienes sobre tu conocimiento, cómo es que vas a poder desarrollar tus preguntas, buscando no solamente lucirte tú como persona que pregunta, como persona que responde, sino también colaborar con el otro para que pueda demostrar cuál es todo su conocimiento. La evaluación 360 es una evaluación muy interesante y te permite descubrir un poco de ti. De repente, en cuanto a las deficiencias que uno pueda tener al momento de desarrollar el examen, o incluso los valores y todos los puntos que puedes obtener por tus propios méritos y por tus capacidades. Entonces, es un reto el 360 para un estudiante porque siendo una evaluación nueva, siendo una forma de evaluar que nunca has afrontado, te permite poner a prueba tu capacidad de adaptarte a situaciones nuevas y además el prepararte para ese examen debe significar un reto porque a la vez te ayuda a ser más adelante un profesional más diligente. El examen 360 definitivamente es un espacio de aprendizaje tanto para profesores como para alumnos. Yo he participado en él en 2 ocasiones, como alumno inicialmente y luego como asistente de docencia. Definitivamente son muchos los aportes que te da este examen. Podría resaltar en este momento uno que tiene que ver con cómo asumimos en nuestra sociedad el valor de la amistad. Somos capaces de poder evaluar a nuestros propios amigos, somos capaces de decirle a un amigo: no has realizado una buena respuesta, por lo tanto te voy a dar un menor puntaje. Definitivamente es una situación incómoda y el examen 360 ayuda a que cada uno de nosotros ejerzamos nuestra libertad y que podamos de una manera objetiva y pensada poder emitir nuestras opiniones libres de cualquier paradigma, temores, inseguridades o taras al respecto. ¿Cuántos amigos verdaderos tienes? ¿Cuántas personas puedes considerar que realmente son tus amigos? La amistad que tienes con esas personas, ¿en qué se fundamenta? En el curso, en la unidad de la ética y la amistad, reflexionarás sobre el valor de la amistad y la amistad en valores. Entonces, es una oportunidad para que puedas identificar esos dilemas. ¿Qué significa el ejercicio de la abogacía hoy en día? ¿Sigue siendo el paradigma de la abogacía el mismo que hasta hace unos años? Hasta hace poco se entendía la abogacía como una profesión que estaba investida de ciertas formalidades que en muchos casos no hacían sino limitar la competencia. Pero hoy por hoy, ¿es la abogacía o se asemeja la abogacía más a un sacerdocio o a una empresa? Decir que el abogado ejerce la profesión a través de una empresa significa decir que el abogado de hoy es un mercachifle. En el curso podremos analizar cómo es que el INDECOPI ha utilizado la ley de represión de competencia desleal para sancionar a algunos abogados. ¿Puede el abogado asociarse con otros profesionales? Esos profesionales pueden ser ingenieros, contadores, auditores o profesionales de otra índole. ¿Existe una limitación para que los abogados se asocien entre ellos y entre otras personas? En el curso analizaremos la libertad de asociación
e identificaremos algunas prohibiciones que existen al respecto. Entender el fundamento de estas prohibiciones será una prioridad y tendremos para ello algunas lecturas y casos que han sido seleccionados.